Lo abandonaron en el aeropuerto, sin saber que ya lo había recuperado todo. Pensaron que firmar era rendirse. Que dejar a un viejo junto a la puerta B12 era un acto de compasión. Pero la casa que creían suya ya había decidido a quién pertenecía. Antes de que la puerta del avión se cerrara, la justicia ya había abordado, solo que en otro vuelo. Se despertaba antes que los pájaros, porque las viejas costumbres son relojes más precisos que cualquier máquina. El hervidor silbaba, las cortinas se abrían, y su pulgar giraba el dial de la radio hasta que una voz familiar llenaba la cocina. No era un locutor, era una presencia. Harold Whitman recorría el pasillo despacio, rozando con la mano el marco donde colgaba una foto de su esposa, Marjorie. Era un gesto que había hecho tantas veces que ya formaba parte del ritual de cada mañana. La casa respondía con su propio saludo, el chasquido del cierre de la despensa, la tercera escalera que siempre crujía, y ese rayo de sol puntual que cruzaba la mesa del desayuno como una visita esperada. No llamaba a ese lugar propiedad, lo llamaba prueba de amor, de tiempo, de todo lo que se sostiene con trabajo. 46 años de vida entre esas paredes. Una hipoteca quemada detrás del cobertizo, en una noche tan fría que el humo se negó a subir. Y un arce en el patio, testigo de cumpleaños y despedidas. Podía señalar una abolladura y decir qué año fue, y por qué. Podía abrir la caja de herramientas con los ojos cerrados y encontrar lo que buscaba guiado solo por la memoria del óxido. Su hijo, Daniel, pronunciaba la palabra activo con el mismo tono con que los corredores de bolsa dicen oportunidad. De niño corría entre los aspersores del jardín. Ahora llevaba un reloj inteligente que interrumpía hasta sus frases. Su esposa, Rebecca, siempre llegaba bien vestida, con la cortesía justa y una mirada que medía todo. Sus cumplidos eran exactos, como si cada palabra viniera con factura. «Esta luz es preciosa», decía al entrar al salón, mientras sus ojos ya acomodaban los muebles que algún día planeaba reemplazar. Venían los sábados, siempre con la misma frase. «Pasamos un momento, papa, pasamos un momento, Como si las visitas fueran trámites con límite de tiempo. Traían pan dulce y sonrisas apuradas. Él servía café, no por obligación, sino porque el café le daba permiso de preguntar sin parecer intrusivo. «¿Y cómo va el trabajo?», preguntaba Harold. «Como siempre», decía Daniel, tocando el reloj. «Más grande, más rápido. ¿Y tú, Rebecca?». Ella sonreía con el tipo de sonrisa que promete ayuda, pero cobra intereses. «Solo me aseguro de que todos estén bien cuidados». Todo empezó sin ruido. Una revista dejada sobre la mesa. Un comentario casual sobre una comunidad de retiro con todas las comodidades. «Vivir independiente, papá», dijo Rebecca, abriendo el folleto como si revelara un secreto. «Tienen piscina, gimnasio, servicio de transporte». Harold la miró y luego señaló la puerta trasera. «Tengo sombra, silencio, y vecinos que me llaman por mi nombre. No necesito nada más». Ellos rieron, como quien escucha a un anciano simpático. Poco a poco, la preocupación se convirtió en discurso. «Los impuestos», dijo Daniel, dibujando cifras con el dedo sobre el vapor de su taza. «El mantenimiento», añadió Rebecca, girando el móvil para mostrarle la foto del techo. «¿Y si algo pasa?», dijeron juntos. Algo ya había pasado. Marjorie. Había aprendido a decir su nombre en pasado sin romperse. Aprendió a arreglar el grifo que goteaba, a cocinar solo para uno, a entender que la soledad no siempre llora, a veces solo ordena la despensa. No discutía con números. Discutía con significados. «Recojo el correo a mediodía», dijo. «Subo a la escalera sin temblar. Pelo papas los jueves en el comedor social». «¿De qué peligro me hablan, papá? No es justo», dijo Daniel. No es justo. Esa frase que en boca de los hijos siempre suena a «acepta mi plan». «Solo queremos cuidarte». «Entonces cuídense conmigo», respondió Harold. «No sobre mí». El siguiente sábado llegaron con papeles. Una carpeta con pestañas de colores, palabras suaves, seguridad, simplificación, garantía. «Solo para organizar las cosas», dijo Rebecca. «Un amigo abogado puede explicarlo todo». Sin prisa, él esperó a que se fueran, luego abrió la carpeta. Leyó cada línea. Subrayo verbos, rodeo sustantivos. Encontró una palabra que dolía más que cualquier otra: transferencia. La cerró, la guardó en el cajón, y sacó otra carpeta, una más vieja, con una etiqueta escrita por Marjorie, *caso B. Dentro había una hoja doblada con su letra. «Si alguna vez vienen por lo nuestro, recuerda esto, deja el arce en pie. Alimenta a alguien».
No dejes que el dinero hable por ti, asterisco. Harold pasó el dedo por esas palabras, y decidió que el amor de su vida también sería su última lección. A la mañana siguiente llamó a Sandra Kell, una abogada jubilada que conocía del desayuno de veteranos. «¿Recuerda mi caso de la hipoteca?», le dijo. «Recuerdo que discutió con dignidad por una taza de café gratuita», respondió ella. «¿Qué necesita ahora? Una justicia que no se vende». Se reunieron en su pequeña oficina sobre la ferretería. Sin cuadros, sin perfumes de pino, solo una mesa, papeles y la calma de quien no teme el trabajo honesto. Harold explicó sin dramatismo. No pedía venganza. Pedía orden. «Lo arreglaremos», dijo Sandra. Un fideicomiso. «Usted conserva el derecho de vivienda mientras viva. Y cuando ya no esté, la casa pasará a donde su valor ya existe. Y si intentan sacarme antes, entonces firmaremos una cláusula que ningún juez dormido pueda ignorar». Y así lo hicieron. El plan tomó forma, nítido, fuerte, legal. Los beneficiarios eran claros: la cocina solidaria de la calle ELM, el fondo para estudiantes de carpintería del colegio técnico, y una cláusula final: todo aquel que lo abandone o lo manipule, pierde su derecho. El miércoles, Harold firmó los documentos. El sello del notario sonó como el punto final de un libro que no necesita epílogo. Cuando salió del juzgado, el sol brillaba con una limpieza que olía a comienzo. Esa tarde recibió una llamada. «Cena el viernes, papá», dijo Daniel. Una sorpresa. «Te va a encantar». Harold sonrió. Asterisco «Las sorpresas más grandes ya están hechas», pensó. Y mientras el viernes se acercaba, el hombre que ellos creían frágil se preparaba para el último acto de su propia historia. El viernes amaneció limpio, con esa claridad que solo tienen los días que fingen ser tranquilos. Harold se afeitó con cuidado, se puso su chaqueta azul marino, la que Marjorie solía llamarla honesta, y metió los documentos del fideicomiso en el bolsillo interior. No porque los necesitara, sino porque la costumbre de llevar la verdad cerca del corazón era una vieja manía suya. El coche llegó puntual. Daniel bajó del asiento del conductor con una sonrisa impecable. Rebecca lo siguió, perfume caro y prisa invisible. «Estás radiante, papá», dijo ella, besándolo en la mejilla. «Eso pasa cuando uno duerme en su propia cama», respondió Harold. El restaurante estaba diseñado para impresionar. Lámparas que parecían constelaciones, copas delgadas, camareros que se movían sin ruido. El tipo de lugar donde la elegancia hace de escudo. «Por los nuevos comienzos», brindó Rebecca, con esa sonrisa que sonaba ensayada. Daniel levantó su copa. «Y por la familia». Harold alzó la suya, la sostuvo un segundo más y dijo: «Por hacer lo correcto». Entonces aparecieron los documentos. Una carpeta con pestañas de colores, marcadores fluorescentes, y esas pequeñas flechas adhesivas que dicen «firme aquí», como si la confianza fuera algo automático. Daniel se aclaró la garganta. «Es solo una formalidad, papá. Así te quitamos el peso de los trámites. Nosotros nos encargamos de todo». «Para que estés tranquilo», añadió Rebecca. «Ya sabes que solo queremos tu bienestar». Harold la miró. Había aprendido a leer entre líneas mucho antes de que existieran los correos electrónicos. «¿Y si ya lo estoy?», preguntó. El silencio se deslizó entre ellos como un cuchillo envuelto en terciopelo. Rebecca se inclinó hacia él. «Papá, no compliques las cosas. Solo firma aquí. Es lo mejor para todos». Harold abrió la carpeta. Leo despacio. Cada palabra, cada coma, no porque dudara, sino porque sabía que el poder más grande de un anciano no es la fuerza, sino el tiempo que se toma. Rebecca cambió de postura. Daniel tamborileó los dedos sobre la mesa. El camarero pasó y fingieron sonreír. Harold levantó la mirada. «Está bien», dijo, y tomó la pluma. Su firma fue firme, sin temblor. Pero no en el lugar donde ellos esperaban. Firmó solo las páginas que no significaban nada. Las que no entregaban ni una llave, ni un ladrillo, ni un derecho. Las que hacían ruido, pero no daño. Rebecca exhaló aliviada. Daniel cerró la carpeta. «Listo», dijo. «Eso fue más fácil de lo que pensé». «Sí», dijo Harold, y su voz tenía la calma de quien ya conoce el final. «Fue muy fácil». Pidieron poster. Nadie habló del sabor. El camarero dejó la cuenta, y Rebecca la deslizó hacia Daniel sin mirarla. Todo estaba perfectamente coreografiado. Hasta que Daniel dijo: «Tenemos una sorpresa más». Harold arqueó una ceja. «Más. Viaje corto. Te vendrá bien cambiar de aire. Ya está todo organizado». Rebecca sonrió. «Solo tienes que venir con nosotros. El vuelo sale esta tarde». «¿Vuelo?» «Sí, papá.
Todo está listo, solo tienes que subirte al coche, y así lo hizo, porque a veces la mejor defensa es dejar que el enemigo se crea inteligente. El trayecto al aeropuerto fue un desfile de banalidades. Hablaron del tráfico, del clima, del partido del domingo. Daniel miraba el teléfono, Rebecca revisaba una lista imaginaria en su cabeza. Harold miraba por la ventana, y su reflejo en el cristal le devolvía la imagen de un hombre tranquilo, pero despierto. El coche se detuvo frente a la terminal. Daniel bajó su maleta, Rebecca lo abrazó. «Nos escribes cuando aterrices», dijo. «Claro», respondió él. «¿Y a dónde voy exactamente?» Rebecca Rio. «Ya lo verás. Es una sorpresa». Subieron al coche y se marcharon. Harold los vio alejarse hasta que las luces traseras se perdieron entre otros coches. El viento le despeinó el cabello, y en esa ráfaga sintió algo parecido a la libertad. Entró al aeropuerto. Se sentó en el asiento frente a la puerta B12, la misma que brillaba bajo las luces blancas del techo. El altavoz repetía destinos y nombres, ninguno suyo. Sacó el boleto del bolsillo. Vuelo a una ciudad que no conocía, ni pensaba conocer. Lo dejó sobre el asiento y respiró. El sonido de los motores, las ruedas de las maletas, las voces que iban y venían, todo sonaba a vida ajena. Y, por primera vez en mucho tiempo, eso no le dolió. Se quedó quieto, observando el ir y venir de la gente. Pensó en Daniel, en Rebecca, en cómo habían confundido poder con amor. Pensó en Marjorie, y en cómo ella lo habría mirado ahora, con ternura. Con esa mezcla de tristeza y orgullo que solo tienen las miradas que entienden. El altavoz anunció última llamada para el vuelo 728 asterisco. No se movió. Sacó de su chaqueta las copias del fideicomiso. Las dobló con cuidado, las volvió a guardar. Esa era su verdadera tarjeta de embarque. Cuando el avión despegó, él seguía sentado, viendo cómo las luces del ala se alejaban. Y supo, con una certeza limpia, que aquel despegue no era el suyo. El suyo había ocurrido mucho antes. En el momento en que decidió que la justicia no necesita testigos para cumplirse, el avión partió, pero Harold no. El rugido del motor se desvaneció, y él se quedó sentado, mirando cómo la pista se convertía en líneas de luz que desaparecían en la distancia. No había rabia en su pecho. Solo una calma que nacía de saber que la verdad, cuando llega, no necesita testigos. Tomó su abrigo, se levantó y caminó hacia la salida contraria. Nadie lo detuvo. Los aeropuertos están hechos para dejar ir, no para preguntar por qué alguien se queda. Fuera, el viento le acarició el rostro. El cielo estaba nublado, con ese gris que no promete tormenta, solo silencio. Cruzó el estacionamiento sin mirar atrás y levantó la mano para detener un taxi. ¿A dónde lo llevo, señor?, preguntó el conductor. Harold miró por la ventana y sonrió apenas. Solo conduzca. Quiero ver la ciudad antes de irme. El coche avanzó, cruzando avenidas que cambiaban de nombre cada pocas cuadras. A medida que las luces se multiplicaban, Harold sentía como el ruido se volvía música de fondo. Había pasado su vida entera rodeado de cosas que hacían ruido, relojes, radios, conversaciones a medias, pero solo ahora comprendía lo valioso que era el sonido del propio pensamiento. Después de un rato, pidió bajar en una estación de servicio vieja, de esas que aún tenían bancos de madera frente al ventanal. Pagó el viaje, dejó una propina y observó cómo el taxi desaparecía entre los faros de otros autos. El aire olía a gasolina y pan recién hecho del puesto de al lado. Compró un café de máquina, tan amargo que parecía querer despertarlo del todo. Lo sostuvo entre las manos un momento, sintiendo el calor en la piel. Luego, con paso tranquilo, caminó hasta un pequeño motel al otro lado de la carretera. El letrero titilaba, Sunny Rest Inn. Nada de lo que prometía era verdad, ni sol, ni descanso, pero la honestidad de su desgaste le pareció bienvenida. ¿Una noche?, preguntó la mujer del mostrador. Tal vez 2, respondió Harold. El cuarto era simple. Cama firme, lámpara vieja, una ventana que daba a un campo vacío. Dejó la maleta sobre la silla, se quitó el abrigo y lo dobló con precisión. En la mesita de noche colocó una foto de Marjorie, la misma que había viajado con él todos esos años. Ella sonreía. Siempre sonreía. Y aunque la imagen era vieja, el gesto seguía vivo. Harold se sentó en el borde de la cama. El muelle rechinó, un sonido pequeño, casi familiar. Sacó del bolsillo el sobre con las copias del fideicomiso. Las desplegó sobre la colcha y repasó cada sello, cada firma. Todo estaba en orden. Todo ya estaba hecho. Sacó también un pequeño objeto metálico, una llave con una cinta verde.
La llave del cobertizo. La giró entre los dedos, sintiendo su peso. Ese pedazo de metal contenía medio siglo de esfuerzo, y ahora era símbolo de algo más grande, libertad. Encendió la lámpara. El reflejo dorado iluminó la foto. Marjorie lo miraba, y por primera vez en mucho tiempo, él le devolvió la sonrisa sin tristeza. No durmió mucho. El sueño venía y se iba, pero no lo necesitaba. Era suficiente saber que, cuando amaneciera, todo seguiría en su lugar. Cuando la luz del día se filtró por las cortinas, Harold se levantó, se duchó, se puso la misma chaqueta azul. Bajó al vestíbulo, se sirvió otro café, leyó los titulares de un periódico arrugado sobre el mostrador. En la página 5, un pequeño artículo. Empresario local investigado por irregularidades en una transferencia de bienes. El nombre de Daniel. Harold respiró hondo, sin sorpresa. Dobló el periódico con cuidado y lo dejó en su sitio. No era alegría lo que sentía, tampoco justicia. Era una especie de quietud, como si el universo hubiera exhalado con él. Pidió un taxi. ¿A dónde ahora, señor?, preguntó el conductor. A casa, respondió Harold. ¿A dónde es eso? Lo sabré cuando lo vea. El viaje fue largo, pero el paisaje lo acompañó. Colinas suaves, campos abiertos, árboles que parecían reconocerlo. Cuando la carretera se volvió familiar, el corazón le marcó el camino antes que la memoria. Allí estaba, el viejo arce, el portón oxidado, la casa que lo conocía por dentro. El portón estaba entreabierto. La cerradura aún giraba con el mismo sonido. El silencio lo recibió sin hacer preguntas. Entró, dejando la maleta junto a la puerta. El aire olía a madera y tiempo. Todo estaba igual, pero distinto. No era un museo del pasado, era un testimonio. Cruzó la cocina, encendió el hervidor, solo para escuchar el clic que había marcado tantas mañanas. Ese sonido era su forma de decir estoy aquí. Luego fue al cobertizo. La llave con la cinta verde encajó sin resistencia. Dentro, el polvo flotaba en la luz que entraba por las rendijas. Sobre la mesa, su caja de herramientas, su nombre grabado en la tapa. La abrió. Dentro, todo seguía donde debía. El martillo, los clavos, los recuerdos. Apoyó las manos sobre la madera. No era tristeza, era gratitud. Sacó de su chaqueta una hoja de papel y escribió unas líneas con pulso firme. Para quien encuentre esto cuando yo ya no esté. Asterisco, esta casa no se vende. Se hereda en actos, no en títulos, asterisco. Si reparas algo aquí, repara también algo en ti. Dejó la nota bajo la mesa, en el mismo lugar donde la madera guardaba secretos viejos. Salió al jardín. El sol estaba alto, el viento hacía mover las hojas del arce como si aplaudiera. Y Harold supo que había vuelto, no a un lugar, sino a sí mismo. La tarde se volvió más oscura de lo que prometía. Las nubes se amontonaban sobre el cielo, y el viento soplaba con ese tono antiguo que avisa sin gritar. Harold estaba en la cocina, removiendo el té, cuando la primera gota golpeó el cristal, luego otra. Y después, el cielo se rompió. El sonido de la lluvia llenó la casa como una respiración profunda. El agua golpeaba los ventanales, el techo, el porche. El arce se balanceaba, fuerte pero paciente, como si conociera el ritmo del temporal. Harold apagó la hornilla, tomó una vela, la encendió y la puso sobre la mesa. La luz temblaba, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. El silencio entre los truenos era pesado, expectante. Entonces lo oyó. Primero, un motor. Después, el chirrido de las ruedas sobre el camino de grava. Y, enseguida, las voces. Demasiado conocidas. Demasiado tarde. La puerta se abrió de golpe. «Papa». La voz de Daniel, empapada, agitada, rota. Detrás de él, Rebecca, con el cabello pegado al rostro y la mirada encendida como un cuchillo. Harold no se movió, solo levantó la vista de su taza. La vela seguía firme, su llama recta como si la tormenta no pudiera tocarla. «¿Qué es esto?», gritó Rebecca, y lanzó un sobre la mesa. Cayó con un golpe seco. El papel llevaba su nombre. Fideicomiso Whitman, transferencia irrevocable. Daniel se acercó, su respiración corta, las manos temblorosas. «¿Qué hiciste, papá? ¿Qué demonios hiciste?». Harold miró el sobre, luego a ellos. «Firmé lo que debía». «Le diste la casa a extraños». Rebecca alzó la voz, casi histérica. «¿A una cocina comunitaria? ¿A una escuela de oficios? Te volviste loco». Harold se levantó despacio, como lo hacen los hombres que ya no discuten, solo confirman. «Se la di a quienes la necesitaban.
a quienes sabrán cuidarla cuando yo no esté. ¿Y nosotros? Daniel golpeó la mesa. La vela titubeó. Somos tu familia. No merecemos nada. Ustedes lo tuvieron todo, respondió Harold. Mi tiempo, mi trabajo, mi confianza. Y la perdieron el día que me dejaron en un aeropuerto como si fuera equipaje sin destino. El silencio que siguió dolía más que cualquier grito. Rebecca se llevó las manos al rostro. Daniel se dejó caer en la silla, sin aire. Por primera vez, los dos parecían pequeños. Papá, no fue así, susurró Daniel. Queríamos ayudar. Querer ayudar no es decidir por otro, dijo Harold. Su voz era suave, pero firme como piedra vieja. Quien ayuda no firma en tu lugar, te mira a los ojos. Rebecca lo observaba, sin lágrimas esta vez. Solo ese vacío que llega cuando uno entiende lo irreversible. ¿De verdad crees que esto es justicia? No, dijo Harold. Esto es memoria. Un trueno retumbó. Las luces parpadearon. Por un momento, todos quedaron inmóviles, congelados bajo la sombra de lo que habían creado. Harold se acercó a la ventana. Afuera, el arce resistía el viento, doblándose pero nunca rompiéndose. Él señaló hacia el árbol. ¿Ven eso? Así debería ser una familia. Se mueve con la tormenta, pero no se arranca por miedo. Daniel lo miró, con los ojos enrojecidos. Lo arruiné todo. Harold negó con la cabeza. No, hijo. Lo confundiste todo, que no es lo mismo. El viento sopló más fuerte. La llama de la vela se agitó, pero no se apagó. Y por primera vez en años, Harold sintió que no estaba discutiendo con su hijo, sino con un reflejo de sí mismo, uno que aún tenía la oportunidad de cambiar. Rebecca respiró hondo, su voz casi quebrada. ¿Qué esperas de nosotros ahora? Que vivan, respondió él, sin pretender comprar lo que se gana con amor. Otro trueno. La vela volvió a enderezarse. Harold la tomó, caminó hasta la repisa donde estaba la foto de Marjorie, y la colocó allí. La llama iluminó su sonrisa, y por un instante, la habitación pareció más grande, más cálida, más viva. Daniel miró la foto, y en ese gesto se desmoronó algo dentro de él. Una armadura entera hecha de orgullo, cayendo sin ruido. Ella estaría de tu lado, ¿verdad? Preguntó. Harold asintió. Siempre lo estuvo, incluso cuando me equivocaba. Así amaba a ella, sin ganadores ni perdedores. Rebecca Loro. No como una mujer derrotada, sino como alguien que finalmente se reconocía. Lo siento, dijo, bajando la mirada. Harold no respondió. No hacía falta. El trueno final rugió y luego se alejó, dejando solo el sonido de la lluvia bajando su tono, más suave, más humano. Daniel se levantó, caminó hasta su padre, y por primera vez en años, lo abrazó. No como hijo arrepentido. Como niño que encuentra el camino de vuelta a casa. El silencio que siguió fue largo. Harold apoyó su mano sobre el hombro de Daniel y murmuró. Todo lo que hicimos mal se puede reparar. Pero no con papeles. Cuando la lluvia cesó, Rebecca abrió la puerta. El aire olía a tierra limpia. El arce seguía ahí, intacto, goteando luz. Ellos se fueron sin palabras. Harold los vio partir sin tristeza. Solo con una certeza simple. Había llovido lo suficiente. Apagó la vela con un soplo. El humo subió, se disolvió, y en esa oscuridad serena, Harold comprendió que, a veces, el silencio es la forma más pura de justicia. La mañana después de la tormenta no tenía ruido. No el silencio de lo vacío, sino el de las cosas que se acomodan. El aire olía a madera mojada, y la luz entraba por la ventana en líneas suaves, como si el día también pidiera disculpas. Harold se sentó a la mesa con una taza entre las manos. El vapor subía en espirales lentas. Fuera, el arce seguía en pie, goteando, pero intacto. La tierra, oscura, olía a perdón. Pasó el dedo por el borde de la taza, pensativo. Su reflejo en el vidrio era el de un hombre cansado, sí, pero no vencido. La ira había pasado, solo quedaba una quietud que sabía a paz y a cansancio, a la vez. Caminó por la casa. Cada objeto tenía historia, la lámpara torcida del salón, el marco de la puerta con las marcas del crecimiento de Daniel, la grieta en la pared que Marjorie siempre prometió pintar cuando el tiempo se calme. Sonrió. El tiempo nunca se calmó, pero eso era la vida, un desorden hermoso, lleno de promesas a medias cumplidas. Llegó hasta el pasillo y se detuvo frente al dormitorio. La puerta estaba cerrada, como siempre desde que ella se fue. Puso la mano sobre la madera, y el tacto lo devolvió a un mundo que ya no dolía, sino que respiraba dentro de él.
Abrió. El cuarto olía a lavanda. El aire era tan tranquilo que casi se escuchaban los recuerdos moverse. El vestido favorito de Marjorie seguía colgado detrás de la puerta, y sobre la cómoda, su cuaderno de notas, tapa de cuero marrón, esquinas gastadas, una hoja doblada sobresaliendo como si lo esperara. Se sentó en la cama y lo abrió. Las páginas estaban llenas de listas, pensamientos, pequeñas frases escritas con esa letra inclinada que se reconocía con los ojos cerrados. Entre recetas y tareas, una línea subrayada. Cuando el amor envejece, no se debilita, solo baja la voz. Espero que él lo recuerde cuando yo ya no esté. Harold cerró los ojos. No lloró. Sonrió, pero con un temblor que no venía de tristeza. Era como si la escuchara hablándole desde algún rincón invisible, calmada, práctica, sabia. Volvió a leer la frase varias veces, hasta que la sintió grabada en el pecho. Luego cerró el cuaderno con cuidado y lo apoyó sobre sus rodillas. Miró por la ventana. El sol ya había ganado al gris. El arce brillaba, cada hoja era una pequeña verdad suspendida. En el jardín, la tierra se hundía bajo el peso del agua. Pero entre los charcos, pequeños brotes nuevos asomaban, verdes, tercos. La vida no pedía permiso, solo regresaba. En la cocina, el reloj marcó las 11. Ese sonido lo trajo de vuelta. Fue hasta la alacena, sacó una olla, y preparó la sopa que Marjorie llamaba la honesta: papas, apio, cebolla, nada más. La casa se llenó del olor familiar, y por primera vez en mucho tiempo, Harold puso 2 platos sobre la mesa. Uno para él, y otro vacío. Comió despacio, saboreando más el recuerdo que el caldo. Al mirar el asiento frente a él, no sintió dolor, sino compañía. Y eso bastó. Después, se levantó y tomó un sobre nuevo. En una hoja limpia escribió: a quien encuentre esta casa cuando yo ya no esté, *, no la vendas. No la temas, *, aquí dentro hay más que paredes. Hay manos que amaron, y una voz que aún enseña, si reparas algo aquí, recuerda, no lo haces solo por la casa, sino por ti. H.W. Dobló la hoja y la guardó en el mismo cajón donde Marjorie guardaba las cartas. Luego tomó el abrigo, salió al porche y respiró. El aire era limpio, casi dulce. Los vecinos volvían a la rutina. Una mujer paseaba a su perro, un niño corría con una cometa rota, un hombre saludaba desde su auto. El mundo no sabía nada de la tormenta de la noche anterior. Y, sin embargo, todo parecía distinto. El teléfono sonó. Una voz conocida: Sandra Kell. Mr. Whitman, revise los documentos. Todo está en orden. Nadie puede revocar nada. Harold sonrió. Gracias, Sandra. Su hijo vino a verme esta mañana, añadió ella. Intentó apelar la cláusula. No pudo. Lo imaginaba. Parecía perdido. No enojado, solo vacío. Harold miró hacia el jardín. El viento movía las hojas con ternura. Eso se cura con tiempo, dijo. O con memoria. También preguntó si usted lo perdona. Harold respiró hondo. La verdad, Sandra, la respuesta está en camino. Pero tal vez, sí. Colgó. Dejó el teléfono sobre la mesa y volvió a mirar la ventana. La luz entraba distinta, más cálida, más libre. Caminó hasta la mecedora de Marjorie, la que aún crujía como si saludara. Se sentó. El sol caía lento, bañando todo con ese tono que convierte lo común en sagrado. Pensó en el tiempo, en cómo se escapa. En cómo, a veces, regresa disfrazado de paz. Se inclinó hacia adelante, tomó su cuaderno de notas y escribió una última frase bajo la fecha. * no todo lo perdido se va. A veces, solo cambia de forma para quedarse mejor. *. Cerró el cuaderno, lo apoyó en su regazo, y dejó que el silencio hablara. La tarde se convirtió en oro. El árbol seguía firme. Y Harold Whitman, por primera vez en años, no sintió que tenía que resistir. Solo tenía que estar. La mañana después de la tormenta amaneció más clara de lo que Harold recordaba en mucho tiempo. El aire tenía ese olor a madera húmeda y tierra viva que solo aparece después de una verdad dicha en voz alta. El sol entraba por las rendijas del porche, tibio, sin prisas, como si también necesitara recomenzar. La casa respiraba en silencio. Cada rincón guardaba el eco de la noche anterior, las voces, la vela, la lluvia cayendo contra el techo. Pero no había rencor en el aire. Solo esa quietud que deja lo inevitable cuando ya se ha pronunciado. Harold se preparó un café. El agua hirviendo sonó como un aplauso breve. El vapor subió lento, dibujando figuras que se deshacían antes de tener forma.
Se sentó junto a la ventana, la taza entre las manos, mirando el árbol del patio. El arce estaba cubierto de gotas, cada una capturando la luz como un pequeño fragmento de esperanza. Era un buen día para seguir viviendo. Sobre la mesa, el sobre del fideicomiso seguía ahí. No lo tocó, Solo lo miró. era la prueba de que había actuado, no desde el orgullo, sino desde la paz. Sacó la foto de Marjorie y la apoyó contra la taza. Ella le sonreía con esa calma que siempre le desarmaba. Tenías razón, susurró. A veces hay que perder todo para entender lo que uno nunca necesitó. El reloj marcó las 9. El teléfono sonó. Harold no se sobresaltó, contestó con la serenidad de quien ya no debe explicaciones. Señor Whitman, era la voz firme y tranquila de Sandra Kell. Le llamo para confirmar que los documentos fueron validados. El fideicomiso está activo. Nadie puede revertirlo. Harold asintió, aunque ella no podía verlo. Gracias, Sandra. Su hijo vino esta mañana, añadió ella, bajando la voz. Intentó impugnar la cláusula. Harold sonrió apenas. No esperaba menos, pero algo cambió en él, dijo Sandra. No discutió. No gritó. Solo preguntó si usted le perdonaría. Harold miró el árbol. El viento movía las ramas suavemente. Dígale que el perdón no se pide, dijo, se llega a él. Sandra guardó silencio unos segundos antes de despedirse. Cuando la línea quedó muda, Harold siguió mirando por la ventana, como si la conversación aún flotara en el aire. El sol se alzaba con firmeza. Las sombras retrocedían. El jardín, que ayer parecía ruina, hoy parecía promesa. Dejó la taza, se puso el abrigo y salió. El porche estaba húmedo, pero cálido bajo la luz. Bajó los escalones y caminó descalzo por el césped. La tierra se hundía ligeramente bajo sus pies, viva, acogedora. Tocó el tronco del arce y cerró los ojos. Sentía el pulso de la savia, constante, silencioso, como el suyo propio. Gracias por quedarte, murmuró. Regreso adentro. La casa tenía ese olor limpio de las cosas que se renuevan. Fue al escritorio, sacó una hoja en blanco y comenzó a escribir. No un testamento, una carta. No para abogados ni jueces. Para su hijo. Daniel. No escribo esto para corregirte, sino para recordarte algo que yo mismo olvidé una vez. Asterisco cuando uno confunde amor con posesión, pierde ambas cosas. Pero cuando entrega lo que teme perder, encuentra lo que nunca supo que tenía, asterisco. Asterisk he committed no errors. Te eduqué para luchar, no para escuchar. Pero todavía estás a tiempo de aprender lo segundo, asterisco. Asterisco esta casa no es mía. Es de todos los que aprendieron aquí lo que el dinero no puede comprar. Calma, honestidad, propósito asterisco. Asterisco si algún día vuelves, no toques el árbol. No lo talarías, lo sé, pero déjalo ser. Él me sobrevivirá. Y si un día llevas a tu hijo a jugar bajo su sombra, cuéntale que un hombre, antes de irse, decidió dejar encendida una luz asterisco. Tu padre. Dobró la carta y la colocó en un sobre. Escribió con letra firme, asterisco para Daniel. La dejó sobre la mesa, sin esconderla. El viento, entrando por la ventana abierta, movió apenas el borde del papel, como si el universo aprobara cada palabra. Se sirvió otro café. Esta vez lo tomó sin azúcar, y sonrió. Así es la vida, murmuró, amarga, pero justa. Se sentó de nuevo frente a la ventana, dejando que la luz del mediodía entrara sin pedir permiso. El sol se filtraba por las ramas, y cada rayo parecía una cuerda que lo sostenía al mundo. Por primera vez en años, Harold no sintió que le faltara nada. El sonido de un coche se escuchó a lo lejos, luego más cerca. Se levantó, no por miedo, sino por intuición. A través del cristal vio una figura que se acercaba lentamente por el camino. Daniel. Sin traje, sin teléfono, sin prisa. Harold no se movió. Solo esperó. Porque sabía que algunos regresos no necesitan invitación, solo silencio. El día siguió su curso sin sobresaltos. El sol cruzó la casa con lentitud, tiñendo las paredes de un dorado que solo aparece cuando el tiempo se mueve sin apuro. Harold estaba en su silla, mirando hacia la puerta, pero sin esperar a nadie. A veces el alma necesita aprender a estar sola incluso cuando el corazón aún escucha pasos. Sobre la mesa, el sobre con el nombre de Daniel permanecía inmóvil, como una promesa en pausa. El viento movía las cortinas y el sonido de los pájaros se filtraba desde el jardín, componiendo una música que parecía escrita para el momento exacto en que el pasado y el presente se encuentran sin pelear. Harold cerró los ojos y dejó que la memoria hablara. Primero vino la risa.
Esa risa ligera de Marjorie, entre dientes, cuando fingía estar enojada y terminaba sonriendo igual. La veía en la cocina, revolviendo una olla, bailando entre platos y canciones antiguas. La escuchaba corregirlo con ternura. Harold, no arregles todo. Algunas cosas se entienden mejor cuando están un poco rotas. Entonces él la abrazaba desde atrás, y el mundo era simple, cálido, completo. Recordó los días en que Daniel era niño. Las botas verdes, el perro que no obedecía, el olor del pasto recién cortado. Marjorie gritaba desde el porche: «Cierra la manguera, Daniel, que vas a inundar el jardín». Y Harold, sin moverse, pensaba: ojalá nunca deje de mojarse por gusto. Pero lo hizo. Creció, se vistió de responsabilidades, cambió los charcos por cifras y las risas por metas. Harold no lo culpaba. A veces los hijos heredan la prisa antes que la sabiduría. Abrió los ojos. El reloj marcaba las 3. El aire dentro de la casa era sereno, tibio, el tipo de paz que llega solo cuando uno ha aceptado que no todos los vacíos deben llenarse. Se levantó despacio, fue hasta el dormitorio. El olor a lavanda seguía allí, mezclado con el polvo del tiempo. Sobre la cómoda descansaba el cuaderno de Marjorie. Lo tomó con cuidado, como si aún pudiera sentir su pulso entre las tapas. Lo abrió. Entre recetas y listas, encontró frases que parecían escritas para él, para este momento. Asterisco: cuando el amor envejece, no se apaga, solo baja la voz. Asterisk. Asterisco: si algún día me miras y no estoy, recuerda, el silencio también te escucha. Asterisk. Asterisco: el hogar no es un lugar. Es la calma que eliges cuando podrías tener ruido. Asterisk. Las palabras lo atravesaron sin herir. Eran suaves como las manos que las habían escrito. Cerró el cuaderno, lo apretó contra el pecho y respiró. Por primera vez en años, no le pesó el recuerdo. Era compañía. Salió al pasillo. El suelo crujió bajo sus pasos. Ese sonido, pequeño, doméstico, real, lo conectó con algo más grande que el dolor: pertenencia. La casa no lo retenía. Lo sostenía. Fue a la cocina y preparó sopa. El mismo tipo de sopa que ella solía hacer: papas, cebolla, apio, un toque de sal y paciencia. El aroma llenó el aire y cruzó la casa, subiendo por las escaleras, envolviendo todo en una tibieza que olía a hogar. Puso 2 platos sobre la mesa. Uno para él, el otro, vacío, como siempre desde que Marjorie se fue. Y, como siempre, esperó unos segundos antes de comer, por respeto a la costumbre. Mientras comía, pensó en Daniel. No en el hombre que lo había traicionado, sino en el niño que alguna vez le trajo flores arrancadas del jardín de al lado, diciendo: «Son para mamá, pero tú puedes tener una». Ese niño aún existía, enterrado bajo años de ambición. Harold lo sabía. Y sabía que, si el amor era verdadero, un día volvería a salir a la superficie. Cuando terminó la sopa, lavó los platos. El sonido del agua era tranquilo, rítmico. Abrió la ventana. El aire de la tarde entró cargado con el olor de la tierra y el murmullo del viento entre las hojas. El árbol seguía allí, firme, sereno, sin importar lo que pasara dentro de la casa. Harold lo miró y pensó: asterisco, quizás perdonar se parece a eso. A seguir de pie después de que pasa la tormenta. No igual, pero vivo, asterisco. La luz del atardecer comenzó a filtrarse en tonos dorados. El tiempo se detuvo por un momento. El reloj siguió andando, pero su tic-tac sonaba ahora más amable. Harold regresó a su silla, tomó el sobre con la carta y lo volvió a leer. No cambió una palabra. Las cartas sinceras no se editan. Solo se entregan cuando el alma ya está lista para soltar. Luego encendió la lámpara del porche. Era temprano, pero quería ver el resplandor desde dentro, como una promesa hecha a sí mismo, que, mientras esa luz siguiera encendida, su historia seguiría viva. La casa quedó envuelta en una calma luminosa. El viento movía suavemente las cortinas. El silencio tenía peso, pero no tristeza. Harold apoyó la cabeza en el respaldo y cerró los ojos. Pensó en Marjorie, en Daniel, en el árbol, en cada día que había intentado ser mejor sin decirlo. Y comprendió que la vida no le debía nada, solo le había prestado tiempo, suficiente para aprender a amar sin condiciones. Afuera, el sol se despidió del día. Las sombras se estiraron sobre el jardín, y el primer lucero apareció en el cielo. El mismo que Marjorie solía señalar cuando decía: «Mira, Harold, ya encendieron la primera luz». Y él, ahora, mirando hacia el mismo punto, respondió en voz baja: «Sí, amor. Pero esta vez, no la apagaré».
El amanecer llegó suave, sin ruido. La bruma flotaba sobre el jardín como si el aire aún no quisiera decidirse entre sueño y vigilia. Harold abrió los ojos con la calma de quien ya no tiene pendientes. El aroma del café llenó la casa, y el sonido del hervidor marcó el comienzo de un día que no prometía nada, y sin embargo lo traía todo. El arce, allá afuera, goteaba luz. El viento leve movía las hojas y cada gota caía con la cadencia exacta de un reloj que, por fin, iba al ritmo del corazón. Harold se acercó al porche con su taza en la mano. El aire fresco le despejó la mente. Respiró profundo, y en ese respiro cabía toda una vida. Entonces oyó pasos en el camino. Pasos lentos, dudosos. Se giró. Daniel. El hijo venía caminando sin traje, sin maletín, sin la urgencia de quien siempre llega tarde a algo. Solo un hombre cansado que buscaba aire. Cuando sus ojos se cruzaron, no hubo palabras. Solo una pausa larga, tan frágil que parecía poder romperse con un suspiro. Buenos días, papá. Buenos días, hijo. El tono era neutro, pero debajo latía algo antiguo, pertenencia. Daniel se detuvo al pie de la escalera. ¿Puedo pasar? Siempre pudiste. Entró despacio, como si temiera que la casa lo rechazara. El piso crujió bajo sus zapatos. Harold no dijo nada. El ruido era bienvenido. La casa, al fin, volvía a sonar habitada. Se sentaron frente a frente, con la mesa entre ellos. 2 tazas de café, una vieja costumbre. El silencio los acompañó un rato, pero no pesaba. Era un silencio distinto, uno que escuchaba, no que acusaba. Daniel habló primero. Recibí tu carta. Su voz era baja, sincera. Tuve que leerla 3 veces. La primera con orgullo, la segunda con vergüenza, la tercera con algo que no sé cómo llamar. Harold Asensio. No hace falta ponerle nombre, papá. Yo creí que todo lo hacía por ti. Por protegerte, por evitarte preocupaciones. Pero en el fondo lo hacía por mí. Porque no soportaba la idea de verte necesitar algo que yo no pudiera darte. Harold lo miró con ternura. Y no entendías que lo único que necesitaba era que vinieras, no que trajeras nada. Daniel bajó la cabeza. Sé que te fallé. Harold se levantó, caminó despacio hasta la ventana y señaló el árbol. ¿Ves eso? Está lleno de cicatrices. Cada rama rota volvió a crecer torcida, pero viva. Ninguna tormenta lo tumbó. Y cada vez que florece, parece más sabio. Nosotros somos ese árbol, Daniel. El hijo lo observó en silencio, y sus ojos se humedecieron. ¿Tú crees que puedo reparar lo que hice? Sí, dijo Harold, pero no con dinero, con tiempo. Daniel se levantó también. Cruzó la distancia entre ellos y, por un instante, el aire se detuvo. Después, se abrazaron. No un abrazo corto, de cortesía, sino uno que recordaba. El tipo de abrazo que pesa, que duele, que cura. Harold sintió como el corazón de su hijo latía contra el suyo, rápido, casi temeroso. Le dio una palmada en la espalda, como cuando era niño y se había caído de la bicicleta. Ya está, dijo, ya llegaste. Daniel respiró hondo. Si quieres, puedo ayudarte con la casa, arreglar el porche, la cerca del jardín, esas cosas. Claro, sonrió Harold. Pero primero desayunemos. Las reparaciones se hacen con el estómago lleno. Pasaron el resto de la mañana juntos. Cortaron madera, clavaron tablas, recogieron hojas. No hablaron mucho. Las manos decían más que las palabras. El sol los encontró trabajando uno al lado del otro, y el silencio se volvió compañía. A media tarde, se sentaron en la escalera del porche. Daniel tomó aire. Mamá estaría feliz de vernos así. Harold Asensio. Ella sabía que esto pasaría. Siempre dijo que el amor no se pierde, solo se cansa y espera en silencio. Daniel miró al cielo. Gracias por esperarme, papá, gracias por volver. El viento sopló desde el sur, arrastrando el olor del césped recién cortado. El árbol se movió levemente, y una lluvia de hojas pequeñas cayó sobre ellos. Daniel tomó una y la guardó en el bolsillo. No quiero olvidarlo. Entonces cuídala, dijo Harold, porque cuando llegue el invierno, será esa hoja la que te recuerde que todo renace. El sol empezó a bajar. El cielo se tiñó de ámbar, y la luz pintó sus rostros de calma. Harold miró a su hijo y sintió algo que no había sentido en años, ligereza. No porque todo estuviera bien, sino porque ya no necesitaba que lo estuviera. Papá, dijo Daniel, mirando hacia el horizonte. Si algún día no estás, ¿qué hago con todo esto? Harold sonrió. Vívelo. No lo guardes. No lo vendas. Encénalo. Daniel asintió, y por primera vez,
Su mirada no buscó aprobación, solo entendimiento. Y Harold, al verlo, supo que la reconciliación no había comenzado hoy. Había empezado el día que decidió no odiar. La tarde se volvió noche con suavidad. Encendieron la luz del porche. El resplandor se extendió hasta el camino, iluminando las hojas mojadas. Daniel miró la lámpara, luego a su padre. «Siempre la dejas encendida». «Siempre», respondió Harold. «Nunca sabes quién podría necesitarla para volver». El silencio volvió, pero esta vez era perfecto. Un silencio lleno de paz, de tiempo y de gratitud. Y allí, bajo esa luz constante, un padre y un hijo se quedaron mirando como el mundo seguía girando, sin rencor, sin miedo, sin deuda, solo amor. El amanecer trajo una claridad distinta. No era la luz de un nuevo día, sino la de una conciencia limpia. La casa olía a café y madera seca, al eco amable de los días vividos sin prisa. Harold abrió la ventana del comedor y dejó entrar el aire. El viento arrastró el perfume de los lilas, el canto de los pájaros, el rumor tranquilo del mundo que seguía funcionando. Daniel dormía todavía en el cuarto de invitados. Su respiración suave se mezclaba con el murmullo de la casa, y Harold pensó que ese sonido era lo más parecido a la paz. Había pasado tanto tiempo temiendo morir solo que se olvidó de lo simple que era tener a alguien bajo el mismo techo, sin necesidad de palabras. Se preparó el desayuno. Dos tazas, dos platos, pão tostado, huevos, café. La escena era cotidiana, pero en su corazón tenía el peso de un milagro. El ruido de pasos lo sacó de sus pensamientos. Daniel apareció en la puerta, despeinado, con los ojos aún hinchados del sueño. «Buenos días, papá». Harold sonrió. «Buenos días, hijo». Scientate. «Ya está todo listo». Comieron en silencio, pero el silencio ahora tenía una textura nueva. Ya no dolía. Era como un puente que se había construido sin darse cuenta. Después del desayuno, Harold se levantó y dijo: «Vamos. Quiero mostrarte algo». Caminaron hasta el jardín. El sol comenzaba a escalar el cielo, y el árbol brillaba con gotas de rocío. Debajo del arce, el césped estaba cubierto de hojas pequeñas, verdes, vivas. Harold se agachó, tocó la tierra y dijo: «Este árbol ha visto todo. Y sigue dando sombra sin preguntar quién la merece». Daniel se quedó callado, mirando el tronco. «Yo fui cruel contigo, papá. No sé cómo compensarlo». Harold lo observó y negó con la cabeza. «No hay deuda, hijo, Solo caminos. el mío fue entender. El tuyo es aprender. Ninguno se paga, se anda». El viento sopló entre las ramas. El silencio se llenó de luz. Daniel respiró hondo, como si soltara años de culpa. Harold le puso una mano en el hombro. «Lo importante no es que pidas perdón. Es que cambies lo que haces con el tiempo que te queda». «¿Y tú qué harás con el tuyo?» «Vivirlo», respondió, «y cuidar lo que construimos». Esa tarde fueron juntos al pueblo. Harold quería que Daniel viera lo que había hecho. No como una lección, sino como una revelación. La camioneta se detuvo frente a un edificio de ladrillos con una puerta verde. El cartel, sencillo, decía: Cocina Comunitaria Whitman. Dentro se oían risas, platos, voces mezcladas. El olor a sopa y pan recién hecho llenaba el aire. Cuando entraron, una mujer mayor los recibió con una sonrisa. «Señor Whitman. Qué alegría verlo. Solo venía a revisar si siguen cocinando con el alma», dijo Harold. Más que nunca. Daniel miraba alrededor, sin palabras. Gente de todas las edades servía, reía, compartía. En una pared colgaba una placa de madera: «Para las manos que ayudan y los corazones que aguantan». Harold la tocó con suavidad. «Marjorie escribió esa frase», dijo. «Yo solo la seguí». Daniel tragó saliva. «Papá, esto es hermoso. Es necesario», respondió Harold. «La justicia que no alimenta a nadie, no sirve». Pasaron un rato ayudando. Harold sirvió sopa. Daniel cortó pan. Los niños lo saludaban, las mujeres le daban las gracias, y él respondía con la misma humildad con que había firmado aquel papel meses atrás. Cuando salieron, el sol comenzaba a caer. El cielo tenía tonos de cobre y melocotón. Daniel caminaba en silencio, procesando más de lo que podía decir. Finalmente, habló: «Ahora entiendo. No querías castigarme». Querías enseñarme. Harold lo miró. «No hay castigo en la verdad, hijo, solo claridad». El camino de vuelta fue tranquilo. Pasaron por campos verdes, por casas que comenzaban a encender sus luces. Harold pensó en lo irónico que era. Durante toda su vida había creído que la herencia eran ladrillos y documentos.
Pero ahora comprendía que la verdadera herencia era esto, un hijo que aprende a escuchar. Al llegar a casa, Daniel se detuvo frente al porche. El sol, en su último esfuerzo, iluminaba la lámpara colgante que Harold siempre mantenía encendida. Esa luz, dijo Daniel, ¿alguna vez la apagas? Solo cuando amanece, respondió Harold. Daniel asintió y la observó un momento más. Debería dejarla así. Siempre. Para los que se pierdan. Harold sonrió. Eso es exactamente lo que hago. Entraron juntos. La casa estaba en silencio, pero ya no sonaba vacía. El silencio se había vuelto presencia. Una promesa cumplida. Esa noche, Harold se sentó frente a la mesa y escribió una última nota. No un testamento, ni una carta de despedida. Solo una frase. Asterisco el perdón no se da. Se comparte, asterisco. La dejó junto a la lámpara, doblada con cuidado. Afuera, el viento movía las hojas del arce, y la luz del porche iluminaba el camino. El hogar respiraba. El mundo estaba en paz. El otoño llegó sin anunciarse, como si el verano hubiera decidido irse en silencio. El viento traía hojas doradas, y el sol, cansado pero amable, se posaba sobre el porche con la ternura de un viejo amigo. En la cocina, el reloj seguía marcando el tiempo con su tic-tac paciente. El agua hervía. El aroma del café llenaba el aire. Y Harold, ya un poco más frágil, pero más entero que nunca, observaba el reflejo de la mañana en la ventana. La casa estaba viva. Cada rincón respiraba historia, la madera que crujía, la lámpara que titilaba con cada corriente de aire, el sonido distante de un martillo en el cobertizo. Daniel había comenzado a restaurar las herramientas de su padre. Decía que lo hacía por utilidad, pero Harold sabía que era devoción. Ese día, Daniel llegó temprano, con su hija pequeña de la mano. La niña, Marjorie, tenía los ojos del mismo color que el cielo antes de la lluvia. Corrió hacia el árbol apenas lo vio. Abuelo, mira todas las hojas. Harold la observó desde la ventana y sonrió. Sí, amor. Todas cuentan una historia. Daniel entró, dejando su abrigo sobre la silla. Hace frío hoy. Así debe ser, respondió Harold. El frío te recuerda que estás vivo. Pasaron la mañana reparando un banco del porche. Daniel media, Sarukaba, clavaba, Harold observaba, Akansajaba, rea. La niña jugaba con los trozos de madera, construyendo su propio mundo en miniatura. A mediodía, almorzaron juntos. La sopa de siempre, pan casero y risa sin esfuerzo. Harold los miraba y pensaba, asterisco esto era todo lo que necesitaba. No fortuna, no reconocimiento. Solo un día completo, compartido asterisco. Por la tarde, Daniel le mostró unos papeles. Papá, estuve revisando las cuentas de la cocina comunitaria. Van a ampliar el comedor. Y los estudiantes del colegio técnico hicieron una placa en tu honor. Harold levantó la vista. No hace falta eso. Ellos insisten. Dicen que el proyecto cambió sus vidas. Harold sonrió. Entonces no es mío. Es de ellos. De Jolos. El resto del día transcurrió despacio. Harold caminó por el jardín, tocando el tronco del arce. Le habló como a un viejo amigo. Sigues aquí. Siempre tú, siempre firme. Yo también lo intento. Al caer la tarde, el cielo se volvió ámbar, luego violeta. Daniel lo ayudó a sentarse en el porche, le puso una manta sobre las piernas y se quedó a su lado. El aire olía a leña y a promesa. Marjorie, la nieta, trajo 2 tazas de té. Te puse azúcar, abuelo. Gracias, mi niña. Eres más dulce que eso. El silencio los envolvió. Las luces de la calle se encendían una a una. Los grillos comenzaban su concierto. Harold miró el horizonte y pensó que el mundo, al final, no le debía nada. Todo lo que alguna vez había querido, lo tenía frente a él, una familia que volvió, un hogar que respiraba, un propósito que seguiría más allá de su último día. Cuando el sol se hundió del todo, Harold habló. Daniel. Sí, papá, si algún día no estoy, deja la lámpara del porche encendida. La gente olvida lo que dices, olvida lo que haces. Pero nunca olvida un lugar que los recibe con luz. Daniel asintió, tragando saliva. Te lo prometo. Harold sonrió, cerró los ojos un momento. El cansancio lo envolvía como un abrigo. No había miedo, solo gratitud. Esa noche, se quedó dormido en su silla. El viento soplaba suave. La lámpara del porche seguía encendida, bañando el jardín en un resplandor dorado. Daniel lo encontró al amanecer. Su padre estaba sereno, la cabeza recostada hacia un lado, la mano aún sosteniendo la taza vacía. Sobre su regazo, la foto de Marjorie, y en su pecho,
Una nota. La nota decía: no me busquen en las sombras. Estoy en la luz que encendemos para otros. Uy, si alguna noche el camino se les hace largo. Recuerden que este hogar no cierra nunca. Daniel leyó en silencio. No lloró de inmediato. Primero sonrió. Luego, muy despacio, dejó que las lágrimas hicieran su trabajo. El funeral fue pequeño, íntimo, sin discursos vacíos. Bajo el árbol, con sillas sencillas y flores del jardín. Vecinos, voluntarios, estudiantes, la gente de la cocina, todos vinieron. Cada uno trajo una historia. Nadie habló de su muerte. Todos hablaron de lo que había dejado. Uno dijo: me enseñó a escuchar. Otro: me dio un plato cuando no tenía fuerzas para pedirlo. Una niña dijo que mis dibujos eran buenos. Desde entonces, no dejé de pintar. El viento se levantó, moviendo las hojas del arce. Daniel miró hacia arriba y pensó que el árbol lo sabía. La sombra que caía sobre el césped parecía una bendición. Con los años, el legado de Harold creció como las raíces de aquel árbol. La cocina comunitaria duplicó su tamaño. El fondo para estudiantes amplió becas. La casa se convirtió en un taller donde la gente aprendía a reparar muebles, y también a repararse a sí mismos. Marjorie, ya adulta, enseñaba carpintería y escritura. Sobre la puerta del taller había colgado un letrero: Casa Whitman, donde las manos arreglan y los corazones aprenden. Y en la lámpara del porche, todavía brillando cada noche, había un pequeño letrero: nunca apagues la luz. Lo dejaron en el aeropuerto, sin saber que ya lo había recuperado todo. No el dinero, no las propiedades, sino la dignidad de quien entiende que la justicia verdadera no firma documentos, sino silencios. Ahora, la casa respira. La lámpara del porche sigue encendida. Los hijos de otros hijos cruzan su jardín, tocan la madera del arce, sienten bajo sus dedos la historia de un hombre que eligió la verdad por encima del orgullo. El viento sopla, y por un instante, parece que alguien ríe dentro de la casa. El hervidor silba. El café huele igual. Y la luz, esa luz que nunca se apagó, sigue marcando el camino. Cuando cae la noche y el mundo parece perder el rumbo, alguien siempre recuerda aquella casa con una lámpara encendida y murmura: gracias, Harold Whitman. Y en el eco de esas palabras, el tiempo se detiene. Porque algunas vidas no terminan, solo aprenden a cuidarse.